Nosotros hoy en día podemos mirar atrás y podemos ver todo lo que estos hombres hicieron con relación a la iglesia. Una gran herencia, una gran tradición que hemos recibido, grandes enseñanzas bíblicas, hombres que exaltaron a Jesucristo a través de todos estos siglos y que nosotros somos beneficiarios o depositarios de esa gran herencia. Pero, ¿qué le dejaremos nosotros a los que vienen en un futuro? Y es ahí donde también la iglesia tiene un reto hoy en día. Y la última conferencia va a estar a cargo del pastor Alexander Mercado, de la Iglesia Salvación y Vida Eterna, y va a estar hablando con relación de cara a las próximas décadas. Los dejamos con el pastor. Sonido. Tengan todos buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar. Le pido que por favor incline su rostro allí en su lugar donde está. Y vamos a pedirle al Señor que en su gracia nos dirija en esta conferencia, que es la última de las 4. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias en Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, por habernos redimido para tu gloria. Te pido que en esta hora podamos con claridad presentar tu evangelio, con humildad y sencillez, pero con profundidad, Señor, y que todo esto sea para gloria y alabanza de tu gracia en Jesucristo, Señor. Gracias, ayúdanos a entender, ayúdanos, glorifícate en medio nuestro, Dios Todopoderoso. Es una súplica que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Ante los retos que nos impone el mundo y el enemigo de nuestras almas, surge entonces la pregunta, ¿qué debemos hacer ante cada uno de estos movimientos, de estos enemigos que enfrentamos hoy en día? La respuesta puede ser sencilla o difícil, dependiendo de cómo entendemos a nuestro Dios. Si para nosotros Dios es el Dios todopoderoso que se ha revelado en las Escrituras y su palabra es suficiente, la respuesta es muy sencilla. Volver a el pilar que levantó la iglesia protestante en el mundo. La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, a solo Dios la gloria. Si nosotros creemos eso, seguramente vamos a caminar hacia el horizonte confiados, seguros, y como dice el himno, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Si hoy estuviésemos celebrando un evento rarísimo, con un nombre extraño, por ejemplo, de alguna iglesia extraña, que aunque no lo creemos existen, algo así como la iglesia maradoniana, o la iglesia del monstruo del espaguete que creó el universo, seguramente tendríamos fuegos artificiales y tal vez un profeta se levantaría y diría, profetizo que para las próximas décadas creceremos y estaremos en bendición tras bendición tras bendición. Pero ¿qué pasaría si las palabras que recibe el pueblo serían algo así como las que aparecen en Juan capítulo 16, versículo 33, en donde el Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? Y esa parte del versículo seguramente gusta mucho. Pero ¿qué pasa con la segunda parte? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Seguramente en una edición políticamente correcta de la Biblia, se tomarían la primera parte, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y se
quitaría esa parte tan incómoda que dice, en el mundo tendréis aflicción, nada más dejando lo que dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero la fe, mis amados hermanos, la fe del Señor, la fe en el Señor Jesucristo es un reto continuo para nuestras vidas. Cuando revisamos la historia de las aflicciones de la iglesia. Eso es una realidad que hoy no podemos ocultar y no podemos evitar. Pero también es la historia de las victorias de Cristo para nosotros. ¿Hay algún momento de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia, en que Cristo haya abandonado su iglesia? No. Miren, el primer punto de esta conferencia lo he llamado resistiendo las viejas cosas. Y de manera breve quiero resumir lo que Dios ha hecho en la historia por su iglesia. Y no me refiero exclusivamente a la historia de la redención, a la historia de la salvación, en donde nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por su pueblo, dándonos vida eterna para gloria y alabanza de su nombre, y es por eso que su iglesia lo alaba. No me refiero únicamente a eso, sino a esa bendita providencia de Dios, es decir, el cuidado amoroso de Dios sobre cada uno de nosotros. Miren, si nosotros vemos la iglesia naciente del primer siglo, ¿cuál fue el primer enemigo que enfrentó? El judaísmo. Decía en una conferencia recientemente en Bogotá que el judaísmo atacó de frente al pueblo santo de Dios, siendo una religión que en ese momento estaba moribunda, agonizante y sin esperanza. Sí, eso es lo más políticamente incorrecto que puedo decir, ¿verdad? Pero es cierto, estaba muriendo porque todos los fundamentos del nuevo pacto no los tenía. No tenían un Salvador y sumo sacerdote como los tenemos nosotros. Sin embargo, el judaísmo se levantaba contra la naciente iglesia débil. No, fuerte. ¿Fuerte por qué? ¿Por ella misma? ¿Por su gracia? ¿Por su poder? No. Fuerte por su Señor, por Jesucristo. Y luego encontramos con el paso del tiempo al gnosticismo que se mete en la iglesia y empieza a tratar de cambiar las bases firmes sobre las cuales se sostenía el cristianismo. Empezaron a decir, mira, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, todo lo que tú hagas carnal o importa mucho o no importa porque total lo que se salva es el espíritu. Y recuerdo que hace algunos años me encontraba en un autobús con una hermana y le decía, bueno, ¿qué es lo importante que se salve, el cuerpo o el espíritu? Y ella decía, el espíritu. No, Cristo vino a redimirnos completos, ¿verdad? Para el gnosticismo el cuerpo siempre será malo. ¿Y quedan restos de eso en nuestra sociedad actual? Sí, quedan restos de judaísmo, restos de gnosticismo, pero también cuando pasó el tiempo y apareció el catolicismo romano, fue el enemigo más tenaz que tuvo la verdadera fe, porque con tenacidad persiguió al creyente verdadero. Erigió un sistema en donde una organización llamado catolicismo romano era la que salvaba y Cristo era solamente un eslabón. Tú te salvas si crees en Cristo, pero tienes que hacer esto, cumplir esto, asistir a esto, tomar esto, en fin. El resultado, la persecución de la iglesia del Señor. Pero esos viejos ataques tendríamos que preguntar, ¿pasaron? ¿Terminaron? No, están allí presentes, solo que ahora tenemos más enemigos. Y algunos no son tan fuertes, tan influyentes, pero están allí. Y hay unos nuevos ataques que son viejos, solamente que se cambian el ropaje. Aparecen ahora las iglesias emergentes, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que es una iglesia emergente? Yo tampoco. No, son dificilísimas de definir las iglesias emergentes.
no les gusta la Biblia porque dicen que eso es religión y usan religión en términos peyorativos cuando la Biblia habla de la religión verdadera en términos positivos, gloriosos, que exaltan a Dios. Creo que confunden religión con religiosidad. No usan oficiales, no tienen pastores y diáconos. Usan un coach. Dice, yo soy tu entrenador personal, espiritual, que voy a estar contigo en todo momento, estoy a tu mismo nivel. No, la iglesia tiene oficiales. Tiene pastores y tiene diáconos que se encargan de instruir, de disciplinar al pueblo junto con la iglesia. Y todo esto es para la gloria de Dios. Las iglesias emergentes aman la verdad de Dios y detestan al hombre que Dios ama. Le dicen, mira, tú puedes vivir como quieras, que Dios te ama tal y como eres. Y tú dices, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que Dios primero me regenera para poderme recibir. ¿Cómo que me ama tal y como soy? No, aquí hay un asunto. Sí, Dios ama y envió a su Hijo a morir para su gloria y para redimirnos, pero Dios nos transforma para entrar a su presencia misma. Si creemos en ese cuento de Príncipe Azul de que Dios te ama y puedes seguir viviendo como quieras, como dicen ellos, estamos condenando a mucha gente al infierno. No le estamos amando. La gracia transforma. La gracia cambia. ¿O acaso no cantamos, cuando cantamos sublime gracia, su gracia me transformó, su gracia me cambió, su gracia me enseñó a creer, me enseñó? ¿No cantamos todo eso? Todas estas cosas estamos llamados a resistirlas. ¿Cómo resistimos eso? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Los reformadores entendieron eso. Los reformadores no se inventaron solo Cristo porque sonaba bonito y rimaba con las otras 4 solas. Es una verdad escritural que estaba allí y ellos, sometiéndose a la escritura, se inclinaron y dijeron, sí, toda la Biblia apunta a Cristo, toda la escritura. Puestos los ojos en Jesús, solo Cristo. ¿Y quién nos revela ese Cristo? La palabra, la sola escritura. ¿Y qué hacemos entonces? Sostenernos en Cristo por su palabra. Pero hay un punto que me gustaba que el pastor Samuel tocaba. Y es ¿qué hacemos frente a este peligro de la moda reformada? Las doctrinas de la reforma son preciosas, son hermosas, iluminan el horizonte del cristianismo en el mundo, del verdadero evangelio. No hay verdades más resplandecientes, más relucientes que aquella que los reformadores tomaron de la Escritura y presentaron al mundo. Pero ¿qué hacer con esta cantidad de personas decepcionadas que buscan algo nuevo? Prediquemos la palabra. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Que esas personas decepcionadas, muchos de ellos no están buscando la fe de Cristo, están buscando lo que su propio corazón les dice que busquen. No están buscando una iglesia, como dice, creo que es el pastor Miguel Núñez que escribe, una iglesia conforme al corazón de Dios. Creo que es Miguel. Y ellos quieren encontrar una iglesia conforme al corazón de ellos. Y el peor error que hemos hecho durante años para darle solución a eso, ¿sabe qué? Y se inventaron encuestas. Y le preguntan a los mundanos, ¿cómo te gustaría una iglesia? Dime. ¿Usted se imagina a un pagano cuando le dicen que cómo le gustaría una iglesia? Seguramente va a decir, mira, yo quiero una iglesia hermosa en un local de esta magnitud, que los pastores prediquen únicamente los versículos que a mí me gustan. No pueden predicar otra cosa porque se van a meter en un serio problema conmigo. No voy más, los castigo con mi ausencia.
Y uno empieza a decir, y uno empieza a mirar, bueno, ¿qué más se podría poner allí? No, la música tiene que ser una música que me agrade a mí. Wow, esas iglesias, quiero darle una noticia para estas personas, esas iglesias existen. Pero cuando llegas a una iglesia trazada, diseñada por el Señor, determinada desde antes de la fundación del mundo, es una iglesia con unas características totalmente distintas, porque es una iglesia hecha para la gloria de Dios, donde la música adora a Dios, donde la predicación glorifica a Dios, donde todas las cosas se hacen para la gloria de Dios. Y esa es la diferencia de lo que nosotros predicamos o debemos predicar, que el Señor nos ayude, con lo que muchas veces el mundo predica. ¿Qué hacer con ese peligro del gusto por lo intelectual, lógico y novedoso? Reconozco mi pecado, a mí me gusta lo intelectual y lo lógico. Vaya que sí. ¿Y cuántas luchas tengo con las paradojas que se aparecen en la Escritura? Cuando me dice que, miren si no es una paradoja, yo pecador, que ofendo a Dios con mi pecado, y Cristo, el Dios Todopoderoso, me salva por gracia. Eso es paradójico, ¿verdad? Pero es totalmente claro en la Escritura. El justo por los injustos murió. El justo Cristo por los injustos nosotros. Esta verdad humilla el intelecto. Es lógica, pero es una verdad que humilla. Me duele mucho cuando una persona llega y dice, el pastor Samuel lo decía ahora, me gusta lo que predican, la parte bonita, las doctrinas, pero no quiero rendirme a Cristo. No, a Cristo te rendirás. Puedes cerrar los ojos, los oídos y el alma, pero Cristo está allí. El que tú no lo veas o no lo quieras ver, no significa que Cristo no te esté viendo. Esa es la verdad que humilla el intelecto y que necesitamos seguir predicando. Otros abrazan la fe reformada porque desean ser aceptados por una comunidad. Encuentran, igual que en cualquier parte, nichos de amistad, de aceptación, de gozo. Llamémosle, como ya lo han hecho muchos, el efecto santificador de la iglesia. No sé qué hay ahí, pero quiero estar. ¿Entienden lo que dice el pastor? No, pero quiero estar allí, ahí hay algo chévere. Hay algo que me gusta, es la gente, no sé. El efecto santificador de la iglesia. ¿Y qué debemos hacer con esas personas? Con mucho amor, con mucho cariño, guiarlas al arrepentimiento, predicarles el arrepentimiento nuevamente. Miren, la fe reformada es un asunto de convicciones cristianas, espirituales, muy profundas. Y le digo que estas convicciones no las da la misma alma del hombre. Son convicciones que da nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le gusta padecer las aflicciones del mundo? No, creo que a nadie le gusta padecer las aflicciones del mundo de las cuales habla Juan 16:33. ¿A quién que le prometen sufrimiento, dolor y cualquier tipo de aflicciones en el mundo va a querer correr al Evangelio? Solo aquel que ha recibido la convicción de la vida eterna, de que la eternidad es mucho mejor que lo temporal. Son convicciones gloriosas que nosotros debemos tener en claro. Ahora, hay varios peligros también que nos toca enfrentar de cara a las próximas décadas. Debemos tener cuidado de no idealizar el pasado, el presente o el futuro.
Alguna vez hace unos días escuchaba la excelente conferencia de mi hermano Pastor Manuel Sendales en Bogotá. Y él decía, hablaba sobre el peligro de idealizar la iglesia primitiva. Y es cierto. Nosotros corremos el riesgo vamos a la iglesia primitiva porque encontramos en ellos todas las respuestas. No. Las respuestas están en la revelación especial de Dios, en su palabra, en lo que Dios le dio a los apóstoles y lo que los apóstoles dijeron a esa iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía los mismos problemas que tenemos nosotros hoy en día y no lo podemos negar. ¿Tenía falsos cristianos? Sí. ¿Tenía pecado? Sí, muchísimo. Tenía de todo. Cuidado con idealizarlo, ¿verdad? Entonces quitémonos esa idea de idealizar la iglesia primitiva. Lo ideal, lo verdadero, lo puro es la palabra de Dios. Cuidado con idealizar la época de la Reforma, ¿verdad? Cuidado. Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, Beza, Farel, Bucero eran hombres con limitaciones. Cuidado con idealizar la época de los puritanos, ¿verdad? Samuel Wilberforce, Carnat, Spurgeon, todos fueron hombres de Dios, pero hombres. Cuidado, los idealizamos. Cuidado con idealizar la iglesia actual, sobre todo nuestras iglesias locales. Cuidado con idealizar salvación y vida eterna. No es un modelo de iglesia. Cuidado con idealizar palabra en acción. No es un modelo de iglesia. Cuidado con idealizar sublime gracia. No es un modelo de iglesia. Cuidado con idealizar comunidad de gracia. No es un modelo de iglesia. El modelo perfecto de iglesia es la iglesia lavada por Cristo. ¿Y cómo puede ser que sea tan imperfecta, pero a la vez tan perfecta y amada? Sigo insistiendo en que tengo problemas lógicos con la paradoja, pero es una realidad. Cristo no nos mira por lo que nosotros hoy somos. Redimidos, sí, por su sangre, amén, pero imperfectos, muy imperfectos cada uno de nosotros. ¿Y qué hacemos frente a ese reto? Seguir confiando en Cristo. Cada uno de nosotros, pastores, y los que lo serán, estamos llamados a levantar a esos que están golpeados, caídos por su pecado, por sus fallas, por su maldad, por todo. Llamarles al arrepentimiento, mostrarles la gracia, mostrarles a Cristo para que lo vean con toda claridad, se arrepientan, crean y vivan para su gloria. Eso lo debemos hacer también de cara al futuro. ¿Qué debemos hacer? Siempre van a aparecer enemigos nuevos. El marxismo cultural es un enemigo reciente. ¿Y cómo los vamos a combatir? Sí, hay que leer, hay que conocer al enemigo, sí. Pero si estamos parados en la Escritura es muchísimo mejor. Creo que era Jonathan Edwards que decía, en su mano una Biblia y las noticias en la otra. Tenemos que ver cómo va el mundo. No podemos encerrarnos porque el mundo seguirá atacando. Y son los mismos enemigos. ¿Acaso ha habido? Sí, hay nuevos modelos de ataque del enemigo, nuevas estrategias, pero los enemigos siguen siendo los mismos. El mundo, Satanás y nuestra misma carne, dice la Escritura. ¿Han cambiado los enemigos? No. No nació un enemigo nuevo. Son los mismos. Es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos seguir en este proceso de reforma. Iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Y cómo lo reformamos? ¿Inventándonos otro libro de la Biblia? No, volviendo a las Escrituras, sola Escritura. Sola Escritura. Miren, debemos cuidarnos de que
finalmente de algunas de las cosas más imperceptibles que nos pueden afectar. La reforma no es una denominación o movimiento, ¿verdad? No predicamos la reforma. Predicar la reforma casi siempre es hacer algo que está bien hacer, pero cuando se acentúa es peligroso. No predicamos la historia de Lutero, Calvino, Zwinglio, no predicamos eso. No predicamos a los puritanos, los leemos, ¿verdad? Los citamos. O cualquier otro santo moderno o contemporáneo. No. Alguno decía que la mayor satisfacción de un creyente reformado, yo soy reformado, es cuando persigue a un arminiano por toda la ciudad y es feliz cuando éste recibe a Calvino en su corazón. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a tener cuidado porque la reforma, escuche esto, la reforma nunca se predicó a sí misma. Jamás se predicó a sí misma. Todo el mensaje de la reforma fue predicar a Cristo, su vida perfecta, es decir, obediencia activa, teología reformada, ¿verdad? La obediencia, la vida perfecta de Cristo, Cristo viviendo perfectamente, porque ninguno de nosotros podía vivir y cumplir la ley. Pero también la reforma predicó su muerte. La muerte de Cristo, la muerte sustituta, la muerte expiatoria. Cristo el Señor aperturó y cerró un nuevo y glorioso pacto en su sangre para rescatarnos para Él y así hacer una iglesia de hombres y mujeres, de toda tribu, de toda raza, de todo pueblo y de toda nación para su gloria. Eso lo hizo Cristo con su muerte. La reforma predicó eso. La reforma, mis amados, predicó la resurrección. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 decía, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y los reformadores fueron muy cuidadosos de predicar la resurrección de Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero también cuando resucitamos espiritualmente, estamos resucitando con Cristo y más aún hay un anuncio glorioso allí. Cuando Cristo nos llame, resucitaremos para vida eterna con Él. Ese es un anuncio de la reforma. La resurrección es la base del cristianismo, vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La reforma predicó a Cristo porque Cristo es el Evangelio. Juan 17:3 claramente dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Cristo, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado, que te conozcan a ti. La reforma predicó a Cristo y la reforma de hoy sigue predicando a Cristo, porque no existe reforma sin Cristo, porque no existe iglesia sin Cristo, porque nosotros sin Cristo no somos nada. Que el Señor nos ayude en este peregrinaje para su gloria. Amén.